usted hace una comparación y una puntualización que me parece fundamental. Hemos analizado un TREP al 94%, pero no un TREP al 100%, y ahí puede haber una dramática diferencia, ¿verdad? Claro, o sea, lo que ocurre es que el TREP, por construcción, no iba a tener una cobertura al 100% y solamente informó los resultados de 33.000 actas aproximadamente de las 34.500 que había. Entonces hay 1.500 actas que no han pasado nunca ni van a pasar probablemente por el TREP, que fueron directamente al cómputo oficial. Y entonces, en el cuadro 4, lo que hago es comparar estas 1.500 actas con las otras fotos que tenemos de resultados. Entonces, como puede verse, no sé si lo tienen ya el cuadro 4. Sí, estamos en pantalla con el 4.4. Perfecto. Entonces, en el cuadro 4 lo que hago es mostrar que estas 1.511 actas que no tienen registros en el TREP y por lo tanto que, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la gente que está intentando ver las discrepancias que hay entre el TREP y el cómputo oficial, nunca las van a encontrar porque no hay ningún registro en el TREP. Estas son las actas, entre comillas, fantasmas, que no van a estar en el TREP y por lo tanto no nos va a servir para hacer comparaciones de discrepancias entre el TREP y el cómputo oficial final. Estas 1.511 actas sí tienen un comportamiento bastante distinto de cómo era el TREP antes y también bastante distinto al cómputo oficial final. Entonces, como ven en este cuadro, si se fijan en la columna en la fila D sub 0, en la fila D sub 0 vemos que en estas 1.511 actas, que tienen aproximadamente unos 2.500 votos o 250.000 votos válidos, aproximadamente casi el 21% hay un 21% de margen entre el primer y el segundo candidato. Esta es la bolsa negra que puede cambiarte indudablemente la votación. Porque además usted ha analizado, y perdón que agilice un poquito de tiempos porque realmente se nos va muy rápido, profesor. Acá, por ejemplo, en Betanzos, para ponerle un dato, si el comportamiento de las mesas fue un X porcentaje para el MAS, un X porcentaje para Comunidad Ciudadana, básicamente la tendencia en función de la población, el recinto, es básicamente la misma. Pero, por ejemplo, usted ha ido a profundidad, hay mesas que son en Chile, por ejemplo, hay mesas que son en localidades urbanas, otras que son rurales, donde el MAS ha arrasado con el 100% de la votación, incluso en lugares donde la planilla ha sido firmada por delegados de Comunidad Ciudadana. O sea, ni los delegados de Comunidad Ciudadana votaron por su propio partido. Así es. Lo que hago en el cuadro 5 es justamente eso. Entonces, lo que hago en el cuadro 5 es tratar de analizar por qué el comportamiento de estas 1.511 actas es tan distinta. La pregunta entonces podría ser, bueno, es que en realidad esto está concentrado en una región o en una ciudad o en un departamento o en una provincia que tiene un comportamiento distinto a los grandes números de la población en general. Pero en realidad esto está bastante distribuido, está en los 9 departamentos y como tú dices, hay actas que están en Argentina, un acta que está en Chile, un acta que está en Brasil, un acta que está en Estados Unidos, etc. Entonces, esto está bastante distribuido y por lo tanto al estar bastante distribuido, es algo curioso que esta diferencia sea tan grande. Pero de todos modos, para poder hacer una comparación honesta, uno necesita hacer un contrafactual de estas 1.511 actas que se han hecho en distintos lugares con el contrafactual de cómo ha votado población similar en esos mismos lugares. Entonces lo que hago es que para cada una de estas 1.511 actas creo, entre comillas, un clon, un grupo de actas que vienen del mismo lugar. Entonces lo que hago es que, por ejemplo, como decías en tu ejemplo de Betanzos, no recuerdo si era Betanzos, pero digamos que era Betanzos, entonces lo que tengo es que supongamos que hay una mesa que estaba en Betanzos, lo que hago es tomo todas las mesas de Betanzos y comparo el resultado de la votación que obtuvo esa acta que no pasó por el TREP, con todas las otras actas que sí pasaron por el TREP y que venían de la misma localidad. Y hago lo mismo para las 1.511 actas, para todas las actas en las cuales se puede hacer esta comparación. Y por lo tanto, entonces, ahora, grandes números me dicen que no debería haber diferencias en los promedios de estos resultados, sobre todo si tengo poblaciones que son heterogéneas geográficamente. Y lo que hace el cuadro 5 es mostrar que si es que uno compara las actas que pasaron por el TREP
y las actas que no pasaron por el TREP, pero que vienen y comparando con poblaciones que son similares en términos de localidades, las diferencias son estadísticamente y económicamente, políticamente muy grandes. En el cuadro 5 lo que hago es mostrar que Comunidad Ciudadana, si tomamos la votación que obtuvo en las mesas, en estas 1.511 mesas que no están en el TREP, y las comparo con mesas similares, de localidades similares, que sí pasaron por el TREP, la diferencia es que Comunidad Ciudadana ha perdido 4.12% de su votación, en tanto el MAS ha ganado 4.20% de su votación. Y estadísticamente estos números son significativos a un nivel de significancia gigantesco, justamente porque nos amparan los grandes números. Tenemos muestras lo suficientemente grandes como para que estos resultados sean estimados con relativa precisión. Y por lo tanto, en el neto, esto es muy parecido a lo que decíamos un camaleón, ¿no es cierto? Entonces, han aparecido 4.2% de votos un lado, que ha perdido el otro. Entonces, el resultado neto es una ganancia de la diferencia en votos en estas 1.511 actas de 8.31% de margen entre el primer candidato y el segundo candidato. Este 8.31%... 8.31, estamos hablando de un porcentaje dramático dentro de la elección. Pero quiero ir al gráfico 2 suyo. Acá tenemos dos gráficas, una en color rojo punteado y una azul. Acá usted, esto me acuerdo de mi profesor Bosa ahí en la Católica, es un histograma. En este histograma, el punteo rojo, el 0 está al medio, más 100, menos 100, ahí va viendo el porcentaje de las cifras. ¿Qué le llama la atención en la gráfica azul, profesor? Claro, o sea, lo que tengo ahí es básicamente la comparación entre la votación, la distribución de votaciones, de los márgenes de votación entre el primero y el segundo, en la línea azul tendría el histograma, como tú dices, o la distribución de densidad, la función de densidad, de los votos de estas 1.511 actas, y en la línea roja tengo la distribución del contrafactual, de lo que en teoría debiese yo haber esperado de una población como esta, que tenía distintos lugares, etc. Entonces, como ven, en la línea roja tenemos tres modas, como tres jorobas, ¿no es cierto? La primera joroba, si ustedes ven en el eje de las X, abajo, van a ver que el eje de las X va desde menos 100 hasta 100. Eso quiere decir que, por ejemplo, si vamos hasta menos 100, es que son votaciones que en el margen son 100% favorables a la Comunidad Ciudadana, y si vamos al otro lado, el más 100, la diferencia es de votaciones al 100% hacia el MAS. Y como ven entonces, lo que ocurre acá es que en la línea roja vemos que hay como tres modas. Tenemos una moda que es marginalmente favorable hacia Comunidad Ciudadana, la otra moda que es, llamémosla ni chicha ni limonada, donde no hay un ganador, porque la votación es más o menos empatada, el margen es 0, y la otra que es un voto, llamémoslo duro, hacia el MAS, que está en una distribución en torno, con una moda en torno al 50 y tantos %. Esa sería entonces lo que yo esperaría que debiese haber ocurrido en estas 1.511 actas. Y en la línea azul lo que tengo es lo que efectivamente ocurrió. Y lo que ocurrió no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo esperaría que ocurra si es que yo comparo la población de donde salieron estas actas. Y lo que encontramos es que la distribución es totalmente asimétrica y tirada hacia la cola favorable hacia la primera mayoría. De hecho, tendría que esta línea roja que yo estoy apuntando tener el mismo comportamiento o muy similar en la línea azul, y de pronto esta línea azul registra en estas actas, en estas ánforas, un crecimiento importante, significativo, donde usted ha detectado, porque ha entrado acta por acta, que incluso ni los delegados de Comunidad Ciudadana votaron por Comunidad Ciudadana. Sí. Lo que ocurre es que además, o sea, son tan peculiarmente distintos los patrones de votación de estas 1.511 actas, que por ejemplo tenemos que de estas 1.511 actas tenemos, no recuerdo, son 6 u 8 de estas actas en las cuales el 100% del electorado votó por el MAS. Cuando uno va a revisar estas actas, una por una, uno encuentra que justamente una de estas actas ha sido firmada por, en teoría, un delegado de Comunidad Ciudadana, y ni siquiera hay un voto favorable a Comunidad Ciudadana en esa acta. Entonces,